8:38 de la mañana. Ahora sí retomamos la conversación con presentamos a nuestro siguiente invitado, que es el señor Rafael Belaúnde Llosa, presidente, como había anunciado Fernando, del Partido Libertad Popular, pero además exministro de Energía y Minas. Viene de realizar una serie de visitas regionales, ha estado en Ayacucho, por ejemplo, y también en alguna zona de El Braem en los últimos días, y queríamos en principio conocer cuál es su impresión sobre lo que ha podido constatar en estas regiones, la situación en el país. Gracias, buenos días. Gracias, Mávila, gracias, Fernando, por la oportunidad. Ayacucho es una región muy interesante, es una región que afortunadamente he podido conocer a lo largo de mi vida profesional. He estado muchas veces en varias zonas, en todas las provincias, y ahora tenía particular interés en ir a la provincia de La Mar, a Ayna, al Puente San Francisco. El Braem es un valle con un enorme potencial agrícola, ¿no? Y el gran problema que tiene es básicamente el gran problema que tienen los pequeños productores del Perú: mala infraestructura, dificultad para acceder a los mercados. Encima, en el caso del Braem, pues hay un poco la estigmatización de una zona peligrosa, agresiva. Y la verdad que ahora el Braem, el gran problema que tiene es la falta de conectividad. Nosotros hemos cruzado el Puente de San Francisco para ir a la convención. El Puente de San Francisco cruza el río Apurímac. Estamos viendo imágenes en la televisión. Para ir a Pichari. Pero claro, ya cuando estás en Pichari, si quieres regresar a Ayacucho, a la localidad de Sibia, ya no hay puente. Tienes que trepar la camioneta a una chata y cruzar el río. De hecho, el único puente que hay en todo el Braem es el Puente de San Francisco. Si no, te tienes que ir... Construido hace ya bastante tiempo. Lo inició Belaúnde, y el siguiente puente está aguas abajo en el río Perené, que es Puerto Copa, 322 kilómetros. El que estamos viendo en pantalla es el... Ese es el río San Francisco. El río San Francisco. O San Pancho, como se le conoce ahí. Pero lo que es increíble... O sea, hay dos cosas que se requieren en el Braem. Uno es empalmar con la marginal que llega hasta San Martín de Pangoa, que está algo así como 260 kilómetros. Eso daría una enorme conectividad para sacar los productos por la Sierra Central y a Lima, ¿no? Si hubiese una buena y la otra es hacer central, claro. Falta también eso. La otra es hacer los puentes que crucen, porque no puede ser que en 360 kilómetros, por ejemplo, sobre el río N no hay ni un puente. Entonces, claro, uno se pregunta cómo puede ser que los remanentes de subversivos se escondan y no los puedan sacar, y la razón es que la zona tiene una infraestructura muy precaria, es muy difícil entrar, y para los productores que son muy eficientes en el tema del cacao, en el tema del café, en el tema de la fruta, llegar a la marginal ya es una hazaña, ya es una proeza. Entonces, si queremos tener un sistema de economía de mercado, de economía social de mercado, de economía popular de mercado, que es lo que, como la llamo yo, tenemos que por lo menos darle la posibilidad a la gente que llegue al mercado. Aquí existe una barrera que excluye a cientos de miles, si no millones de peruanos de poder acceder a los mercados. Entonces, y esa barrera es la falta de infraestructura. Es la falta de infraestructura, y ya más profundamente la falta de salud y de educación, digamos, porque la verdad de las cosas es que para que el Perú sea un país próspero, requerimos fundamentalmente que los ciudadanos sean ciudadanos de alta productividad, que es lo que caracteriza a los países desarrollados, ¿no? Y eso es básicamente salud y educación, ¿no? Y ahora en la gira que hemos hecho, la visita a Ayacucho, hemos estado en Cangallo, en localidades de Víctor Fajardo, en Vilcajuamán. Las condiciones, pues, de los colegios y los centros de salud son, pues, lamentables, y ni siquiera te tienes que ir tan lejos. En Huamanga mismo estuvimos en Carmen Alto, en un puesto de salud que ha sido declarado inhabitable en el año 90. Y ahí están los médicos y las enfermeras en la trinchera de la lucha contra la desnutrición y por la salud, trabajando en estas condiciones realmente, pues, conmovedoras, ¿no? El Parlamento aprobó el día de ayer reelección en primera votación de gobernadores regionales y alcaldes. ¿Es una buena medida? Yo creo que es una buena medida. Yo creo que en un país donde
el talento en los funcionarios públicos es un bien escaso. Creo que es una buena medida, y por lo demás la reelección es un evento raro, ¿no? Por lo general las autoridades que se presentan a la reelección, sobre todo los congresistas, no son reelectos, ¿no? La tasa de reelección de un congresista era 13% cuando esto se podía. En el caso de los alcaldes, ¿qué ocurre? El ejercicio de la función pública también es una cuestión de lo que se llama una economía de alcance, ¿no? Uno va aprendiendo, va agarrando experiencia. Todos los alcaldes, hacia el final de sus periodos, se ejecutan mucho mejor que al comienzo. Y lo que ocurre es, claro, si no hay posibilidad de otro periodo, cuando aprendiste ya te estás yendo, ¿no? Entonces, yo creo que reelección por un periodo va a mejorar la eficiencia en la ejecución, sobre todo presupuestal, ¿no? Que es donde ¿Qué es lo que ha recogido como sensación de los pobladores de Ayacucho y sus diferentes provincias que usted ha visitado? ¿Cómo interpretan ellos esta realidad que nos ha descrito usted, un cierto abandono del Estado, tanto en lo que se refiere a la infraestructura como a la calidad de los servicios públicos? Bueno, yo creo que hay una sensación de que el gobierno central y el Estado peruano los trata como ciudadanos de segundo orden. Y no es difícil entender eso. Por ejemplo, alguien que vive en el Cusco ve cómo el gasoducto pasa por Cusco. Alguien que viene a Ayacucho ve cómo el gasoducto pasa por Ayacucho. Pasa por Huancavelica, pero ni Huancavelica, ni Ayacucho, ni Cusco tienen gas. ¿Dónde está el gas? Está en Ica, está en Lima, está en Ancash, ahora hasta Piura, que está a 2.000 kilómetros del yacimiento de Camisea. Y localidades que están a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, a 50 kilómetros, no tienen gas. Entonces, dirá, bueno, acá este es un esquema, digamos, a mí me toca el hueso y la carne se va para el otro lado. Y un poco lo mismo pasa con el tema de la minería. No puede ser posible que la gente vea cómo en el corredor minero pasan volquetadas de concentrado por valorizaciones anuales de miles de millones, y las personas tengan que meter el ganado a su casa para no congelarse en la noche. Es decir, o no tienen agua, o sus hijos van a un colegio y se tienen que sentar en un ladrillo como silla. Entonces, no se puede aspirar a ser un país moderno de donde gran parte de la renta viene del sur andino y tener a la gente en el sur andino viviendo en condiciones pues, que no se condicen con la dignidad humana. Y es cierto, son localidades pues dispersas y es muy difícil que el mercado, que los privados vayan a atender eso, ¿no? Hay un gran espacio ahí para la acción del Estado que justamente la Constitución pues confiere al Estado un rol ahí, ¿no? Hay que asumir esa responsabilidad sin dogmas y sin complejos y dejar que el mercado opere donde puede operar, y donde el mercado no funciona bien, el Estado tiene que hacer las cosas no para sustituir al mercado, sino justamente invertir para que el mercado pueda funcionar ahí. De acuerdo, vamos a una pausa, Mávila, y tenemos otras preguntas que hacerle sobre aspectos de su especialidad. Usted es un economista, pero hemos quedado impactados con la narración que nos ha hecho, que de alguna manera explica la baja aprobación que tiene este gobierno en el país, en la población, y por lo que dice usted de Ayacucho, no es una excepción. Vamos a hacer una pausa, Mávila, y retomamos nuestra conversación con Rafael Belaúnde, presidente del Partido Libertad Popular. Son las 8:51, estamos conversando con Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular. El liberalismo en general no ha tenido mucha suerte en la historia política de nuestro país. En el caso de su partido está inspirado por un liberalismo, pero nos ha dicho el rol que el Estado debe cumplir en la economía. Justamente en la confluencia de esos dos factores, el factor privado y el Estado, quería su opinión sobre el anuncio hecho de la voluntad de este gobierno de fusionar los 4 organismos reguladores que se crearon en los años 90 para regular justamente la calidad de los servicios y fijar las tarifas cuando se privatizó buena parte de nuestra economía. Y el propósito de este gobierno es vía decreto legislativo, es decir, no a través de un debate en el Congreso, fusionarlos en una sola entidad que esté en la PCM. ¿Su opinión sobre esta decisión? Yo creo que es un error. Yo creo que es importante la independencia de los reguladores, la especialización, son actividades de alta complejidad,
Pero lo fundamental es la autonomía, ¿no? Estos entes reguladores surgen para regular lo que se conocen como monopolios naturales, ¿no? Es decir, actividades en las que por las mismas características del mercado solamente hay un operador. Por ejemplo, el suministro de agua en una localidad, ¿no? Sería más caro tener dos empresas con doble tubería, con doble fuentes de captación. Entonces, en los monopolios naturales o los sistemas de distribución de luz, entonces la regulación es para asegurarse que se logren precios simulando lo que sería un mercado competitivo, ¿no? Y se preocupa si la industria crece, bueno, que parte del beneficio que genera una industria más grande se transfiera en mejores tarifas para los consumidores. Es decir, es fundamental la especialización, la capacidad técnica y la autonomía del ente Por lo tanto, es una mala propuesta. Yo creo que es una mala propuesta. Yo creo que hay que enfocarse en las cosas. El Perú basta leer el informe del INEI sobre la pobreza, o sea, cómo ha colapsado la inversión privada, cómo ha aumentado la pobreza, la anemia, la desnutrición infantil. En vez de estar generando problema o viendo de dónde encuentran una prebenda económica, deberían de estar preocuparse en gobernar. A propósito de eso, Libertad Popular se propone como una nueva alternativa política, ¿no? Todos estos recorridos finalmente la idea es construir en base a una visión país, una propuesta política. Una propuesta seria. Por eso, una propuesta seria. ¿Qué está pasando o cómo usted calificaría la situación en la que estamos? El día de ayer el Congreso, por ejemplo, aprueba una norma cuestionable sobre la posibilidad de que los municipios decidan, sin intervención de un juez, ejecutar demoliciones. El Ejecutivo no observa, no emite comentarios, porque como se respeta la independencia del Congreso, mejor no digo nada. Y esto es solamente un ejemplo de otros casos. Ha ocurrido con el retiro de las AFPs, ha ocurrido con el tema de la CTS, ha ocurrido en muchos otros proyectos que vienen del Congreso, que son absolutamente populistas, antitécnicos, pero que el Ejecutivo simplemente calla y deja pasar. Deja ser, deja pasar. El Ejecutivo, la Presidente, ha claudicado en su obligación de gobernar y ha dejado a su suerte al Perú, sobre todo al sur del Perú. No hay ninguna voluntad de trabajar en favor del pueblo, sobre todo de la gente más vulnerable y necesitada. Lo que hay es ver cómo hacemos para quedarnos hasta el 2026. Pero para la eso, propia estructura del Estado, Rafael. pero hablemos, a ver, los reguladores es un tema, servir. Ellos También lo que quieren quieren incorporar cambios en servir. ¿De qué se trata? ¿De desarmar todo lo que promueve la meritocracia en el Estado? Necesitan quedarse hasta el 2026. Hay una alianza, yo diría, putrefacta con el Parlamento, que debe ser lo peor que ha producido el Parlamento en la historia del Perú. Y tienen, pues, en esta aventura que está destruyendo la economía peruana y el futuro del Perú, tienen muchos puntos en común, que son blindarse, lograr su impunidad y maximizar las prebendas que puedan lograr de acá hasta el 2026. Entonces, el Perú está en una situación de abandono absoluto. Y lo que es increíble es que esto coincide en un momento en que tenemos buenos precios de los metales, buenos términos de intercambio en general. El Perú debería estar creciendo, pues, a tasas del 5, 6, 7%, reduciendo la pobreza, reduciendo... ¿Cómo podríamos conseguir esa tasa de crecimiento, señor Belaúnde? Bueno, no hay atajo al trabajo, inversión. El Perú, para crecer, necesita inversión privada. Y la suerte que tiene el Perú es que tenemos infinidad de destinos para la inversión privada. No solo los 56.000 millones de dólares que se pueden captar en los proyectos mineros, están todo el potencial agroindustrial, todas las irrigaciones que se tienen que hacer, los trasvases de agua de la cuenca del Atlántico al Pacífico para llevar agua para la explosión que va a ser la agroindustria en el Perú. Y después están, digamos, las pequeñas inversiones, porque el grueso del empleo en el Perú los da la pequeña y microempresa, que son empresas que contratan de 10 o menos trabajadores. Y esa gente también necesita un entorno favorable para invertir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una pequeña empresa empieza a progresar, viene la SUNAT a ver cómo te clausura, a ver cómo te pone una multa, te formalizas, viene la SUNAFIL a ver cómo te pone una multa, o viene la SUNAT. Es decir, el entorno para el pequeño, para el micro, pequeño, hasta mediano
emprendedor es muy hostil en el Perú. De acuerdo. Entonces hay que generar un entorno no solo para la gran inversión, sino para los pequeños, que son los que dan el grueso del trabajo en el Perú, se formalicen, pero para que se puedan formalizar, la formalización tiene que ser económicamente beneficiosa para ellos también, ¿no? De acuerdo, Rafael. Muchísimas gracias por estar Muchas con nosotros gracias. esta mañana. Ha Muchas sido gracias, Rafael Mayra y Belaúnde Fernando. Llosa, presidente del Partido Libertad Popular.